En Juan capítulo 14, versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Este verso nos da a entender que hay una diferencia entre ser un creyente y ser un seguidor de Cristo. Después de todo, un creyente puede creer en el Dios viviente y hasta confesar a Jesús como el Hijo de Dios y nunca llegar al punto de seguirle. O quizás seguirle solo para darle marcha atrás a dicha resolución. Y Jesús dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Juan capítulo 6, versículos 65 al 67. Como podemos observar, Dios no nos da crédito por meramente creer en Él y en su existencia, pero a lo contrario, nos llama necios si nos rehusamos a hacerlo. Salmos capítulo 14, versículo 1. Esto es porque la misma creación testifica de un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Salmos capítulo 19, versículo 1. Por ende, no es el necio ni el creyente el que es considerado hijo de Dios, sino aquel que sigue fielmente a nuestro Señor Jesucristo por donde sea que Él lo lleve. Le respondió Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Este verso, Juan 6, 68, también se puede leer de la siguiente manera: Señor, si no tú, ¿a quién seguiremos? ¿Seguiremos a los filósofos de nuestros tiempos que con palabras seductoras nos encaminan al abismo eterno? ¿O seguiremos nuestras inclinaciones engañosas que nos prometen paz y seguridad solo para toparnos con una destrucción repentina y segura? Pero como está escrito: a Jehová nuestro Dios seguiremos y serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué capítulo 24, versículo 24. Por ende, ser meramente creyentes y ser despojados de nuestra necedad no es suficiente. Esto es, debemos ser seguidores de Cristo en camino al Padre. Y si en verdad queremos ser seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a ir en pos de Él a donde sea que Él nos lleve, sea por peligrosos ríos, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, o en aguas profundas, Mateo capítulo 14, versículo 29, y sí, hasta el valle de sombra de muerte. Después de todo, si queremos estar en la cima de la montaña junto con Cristo, ¿no debemos estar dispuestos a caminar en los valles yendo en pos de Él? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Por ende, dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero sepan que por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Job capítulo 2, versículo 10, Mateo capítulo 16, versículo 24 y Marcos capítulo 13, versículo 13. En este video aprenderemos la diferencia entre creer en Dios y seguir a Jesús en camino al Padre, y por consecuencia obtener la fe que todo creyente debe anhelar. Esto es, la fe que nos identifica como seguidores de Cristo que andan en aguas profundas en medio de la tempestad, en vez de congregantes que se sientan a la orilla del mar cogiendo sol. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora veamos. En Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesús le da a sus discípulos un mensaje de precaución sobre el no dar ocasión al enemigo de tentarlos a ellos. Esto es, Jesús estaba justo a la puerta del inicio de sus aflicciones y la hora había llegado de que Él entrara por dicha puerta, esto es, al Calvario. Sus discípulos, por el otro lado, estaban turbados por las palabras de nuestro Señor. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Juan capítulo 13, versículo 22. En la Santa Cena, Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo entregaría. Juan capítulo 13, versículo 21. Y que su hora de marcharse había llegado, pero ellos no le podían seguir. Le dijo Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan capítulo 13, versículo 36. Y es por dicha razón que el corazón de los discípulos se turbó, dando ocasión al enemigo.
Es bueno observar que cuando permitimos que nuestro corazón se turbe, esto es, que se llene de ansiedad y confusión, le abrimos las compuertas de nuestro corazón al enemigo de nuestras almas, quien nos tenta a desconfiar de Dios y de su soberanía sobre todo y de todos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por ende, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Salmos capítulo 135, versículo 6 y Juan capítulo 14, versículo 1. No hay espacio para tomar, retener o recobrar nuestra fe si el temor navega dentro de nosotros. Esto es porque el miedo y el temor contradicen la fe y la esperanza que confesamos tener. Pues si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo entonces podemos ser personas de fe si no tenemos la certeza de que Cristo está con nosotros en todo momento? No temas, porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Después de todo, si creemos en el Dios y Padre, quien creó todas las cosas, ¿por qué entonces no le creemos a su Hijo, quien tiene señorío de todas las cosas? Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27. Por ende, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Acaso podemos confiar que Cristo nos puede salvar del valle de sombra de muerte cuando no creemos que Él nos puede rescatar de nuestra situación actual? ¿Acaso nos dice en Salmos 23:4 que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? La realidad es de que es más fácil creerle a Cristo para un tiempo futuro que confiar en Jesús para el tiempo presente. Esto es porque la carne, sin el Espíritu de Dios, no tiene la capacidad de ir más allá del hoy y ahora en cuanto a su religiosidad. Mateo capítulo 26, versículo 41. Pero sepan que dicha falla, esto es, la de no confiar en Cristo en el hoy y ahora, nos aleja cada día más de nuestro Salvador, pues es necesario que confiemos en Él hoy, para el perdón de hoy, para la provisión de hoy, para el rescate y vindicación de hoy. Pues el llamado de todo creyente es el de crecer en la fe, y el crecer nos embarca a una continua y profundizada dependencia a Cristo. No dará Dios tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmos capítulo 121, versículo 3. Pero si se nos hace difícil creerle a Dios de que no nos dejará caer en nuestro momento de angustia, ¿cómo entonces podemos creerle a Él en cuanto al eterno? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículo 2. Muchas moradas hay en la casa del Padre, de nuestro Padre, suficiente para todos, una para cada uno, con cada morada personalizada para cada santo. Porque aunque es verdad que todos seremos uno en Dios, Juan capítulo 17, versículo 21, cada uno retendrá su individualidad, pues este es un don de Dios que nos hacen distintos el uno del otro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículo 2. Esto es, voy a preparar cada morada de acuerdo a la personalidad de cada uno de ustedes, o así lo podemos leer. Pero independientemente, algo podemos tener por seguro, que si no podemos confiar en Cristo hoy para nuestro presente rescate, imposible que podamos confiar en Él para el rescate eterno. Y es por dicha razón que muchos, incluyendo ministros y pastores, dejan para un tiempo posterior sus opiniones, certezas o temores en cuanto al tema de la vida eterna, cuando estos no solo deberían estar indagando sobre el tema por amor a sus almas, pero de igual manera por amor al prójimo. Esto es, para compartir con otros sus hallazgos. ¿De verdad creemos en una separación perpetua lejos de nuestro Dios? Indaguemos pues cómo complacer a aquel que nos salvó la vida. ¿Creemos que el paraíso eterno es la morada final para los hijos de Dios? Averigüemos cómo podemos alcanzarlo. Muchos son los creyentes que viven sin cuidado por falta de entendimiento o interés sobre las cosas de Dios. Son muchos los que opinan que porque estos hicieron una proclamación de fe en un momento u otro, ellos son salvos. Y es dicho pensamiento que luego los conduce a perder el temor de Dios y por ende vivir en libertinaje. De igual manera, hay aquellos que ven el paraíso de Dios como algo lejos de su día a día
y por ende buscan vivir su mejor vida ahora. Pero si esta es su mejor vida ahora, dichas almas no pueden esperar nada de Dios al otro lado de la eternidad. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, pero ahora eres atormentado. Lucas capítulo 16, versículo 25. Si nuestras vidas aquí en la tierra se basan en buscar, recibir y multiplicar nuestros bienes por encima de Dios, su voluntad y su propósito para nosotros y en nosotros, somos semejantes al hijo pródigo, quien buscó recibir sus bienes en el tiempo presente, solo para malgastarlos y encontrarse poco después entre los cerdos. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad, o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes, y vivirás y te multiplicarás. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 16 y versículo 19. Y es por dicha razón que hacemos bien en buscar de Cristo y confiar en Él, no solo para el tiempo presente, para el socorro de nuestras aflicciones de hoy, pero de igual manera para la salvación de nuestras almas, para un tiempo futuro. Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos obtener la fe que nos identifica como seguidores de Cristo en camino hacia el Padre? Por medio de una relación íntima y personal con el Señor Jesús. Esto es, en la lectura de la palabra. Isaías capítulo 50, versículo 4. Por medio de la oración. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Y claro está, por medio de la obediencia a los estatutos de nuestro Dios. Pues cuando indagamos en las cosas de Dios por medio de la lectura de la palabra, conocemos el corazón de Él, equipándonos para orar con entendimiento, mientras que su Espíritu nos facilita lo que tenemos que decir o pedir. Dicho acto une nuestro corazón con el de Él, equipándonos a obedecer. Juan capítulo 14, versículo 15. Y es por medio de nuestra obediencia hacia Dios que lo vemos a Él mover, llenándonos de fe y de esperanza. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Salmos capítulo 31, versículo 1. En conclusión, antes de que fuéramos introducidos a los senderos de Cristo, nosotros éramos necios, pues así la palabra nos describe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos capítulo 14, versículo 1. Pero luego de haber sido introducidos al Evangelio de Jesucristo y llegar al conocimiento de la verdad, pasamos de necios a creyentes. El que en Jesús cree no es condenado. Esto es, no será condenado aquel que pone su fe en Cristo Jesús, no solo para la salvación de su alma, pero de igual manera para el rescate en el tiempo presente. Esto es, para el perdón de los pecados cuando venimos al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Para el socorro oportuno en tiempos de tribulaciones. Isaías capítulo 41, versículo 13. Y claro está, para la provisión de nuestro sustento, pues si se nos hace difícil confiar en Cristo hoy para las necesidades del día a día, ¿cómo podemos confiar en Cristo en cuanto a la salvación del alma? Por tanto, Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por ende, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Pero otros de ustedes dicen, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 26 y versículo 31, junto con Apocalipsis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y si creemos que Jesús puede mantener y salvar tanto el cuerpo como el alma, vamos a ser más que creyentes. Esto es, seremos seguidores de Cristo que día a día van en pos de Él, por donde sea que Él los lleve, porque Cristo es digno de seguir. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Salmos capítulo 48, versículo 14. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, como la nube de fuego guiaba a los israelitas en el desierto en camino a la tierra prometida, nosotros hoy somos guiados por Cristo en dirección al Padre y a sus prometidos predios. Y Jesús dijo, si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. Pero dicha jornada comienza hoy y ahora, no en nuestra cama de muerte, no cuando nos complazca o cuando tengamos el tiempo, no cuando terminemos nuestros estudios o cuando nos casemos y tengamos hijos o cuando nos retiremos, pero al momento del llamado. Sígueme. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pues si dejamos para mañana lo que nos tocaba hacer hoy, nos arriesgamos a quedarnos sin él, tanto hoy para las tribulaciones del presente como mañana para salvación de las aflicciones eternas. Los dejo con estos versos encontrados en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Una palabra de parte del apóstol Pablo de lo que nosotros debemos hacer para evitar que se nos turbe nuestro corazón en camino al Padre de las almas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.